Les doy la bienvenida al teórico sobre contenidos programáticos o contenidos educativos correspondiente a la clase número 9 de nuestro cronograma del año, de la cursada. En esta oportunidad el teórico nos va a llevar a hablar acerca de lo que entendemos por contenidos, es decir, la definición, cómo podemos clasificarlos, con qué criterios tenemos que manejarnos a la hora de seleccionarlos, algunos de los contenidos habituales en programas de educación alimentaria y nutricional, cuáles son, para qué nos sirven lo que se conocen como mapas conceptuales y ejemplificar algo de esto. Estamos en este momento, seguimos en la toma de decisiones en la cual ingresamos en el teórico pasado, donde, como habíamos dicho, lo que se hace es definir propósitos, objetivos, contenidos educativos, experiencias de aprendizaje o estrategias, los recursos que van a acompañarlas, se diseña el plan de evaluación y se diseñan también los planes de encuentro. En el modelo simplificado en el cual podemos graficar esta segunda etapa de toma de decisiones, habíamos dicho en el teórico anterior que era muy importante tener en cuenta la población con la que vamos a trabajar directamente, es decir, la población destinataria y su papel, su función social y las consecuencias de sus conductas sobre el resto de las personas. Eso nos iba a orientar en cuanto a los objetivos generales y los objetivos específicos, y una vez que estos están definidos, habrá que seleccionar los contenidos educativos para llevar adelante el programa educativo. ¿Qué entendemos por contenidos educativos? Bueno, pues no son ni más ni menos que los temas que necesitamos abordar con las personas que forman parte de la población destinataria para lograr que se alcancen los objetivos que nos habíamos propuesto. Habíamos visto la clasificación de Benjamin Bloom relacionada con los objetivos y es perfectamente aplicable a los contenidos, es decir, que uno podría decir que los contenidos pueden ser conceptuales o cognitivos, procedimentales o psicomotores y actitudinales o volitivos, y cualquiera de los sinónimos de cada una de estas tres áreas. A la hora de seleccionar los contenidos es necesario que tengamos en cuenta una cantidad de criterios que son los de la coherencia, es decir, que por un lado los contenidos estén relacionados con los objetivos que nos proponemos, lógicamente, y que además, así como los objetivos también tenían que tener coherencia entre sí, los contenidos deberían también reproducir esa coherencia. Cuando hablamos de relevancia, decimos que esos contenidos, esos temas a tratar, tienen que tener una significación lógica y psicológica para las personas, es decir, tienen que estar relacionados con las necesidades sentidas de las personas. Cuando hablamos de la secuencia y la complejidad creciente, nos referimos a que a la hora de seleccionar los contenidos debemos hacerlo siguiendo una secuencia lógica desde el punto de vista de la complejidad que tienen, es decir, ir de lo más sencillo a lo más complejo, y que esa secuencia no se corte, es decir, tener en cuenta, y acá quiero pedirles que recuerden el teórico de procesos de enseñanza-aprendizaje, tener en cuenta cuáles son los conocimientos previos de las personas para que nuestra secuencia inicie en aquel punto en el cual las personas tienen un anclaje
o un esquema referencial en el cual apoyarse. Es decir, no iniciar con conocimientos que estén muy alejados de los que ya tienen las personas para que puedan aprender H mediante todos esos contenidos que consideramos necesarios para el logro de los objetivos. Por otra parte, los contenidos, como los objetivos, deben tener un abordaje integral, es decir, deben estar relacionados con las 3 áreas de la conducta. Por otra parte, tienen que tener actualidad y vigencia, es decir, que no estemos trabajando con contenidos que ya no tienen sentido en la situación en la cual nos estamos desarrollando, y deben tener validez científica, esto es, junto con lo anterior, que haya un campus teórico técnico que apoye los contenidos o los temas sobre los cuales hablamos. Creo que en el teórico anterior les había dicho que, o dado como ejemplo, que si uno estuviera buscando promover la salud cardiovascular, hoy en día no tendría sentido desalentar el consumo de yema de huevo por su contenido en colesterol, porque sabemos que además tiene un alto contenido de grasas omega y otras sustancias que son cardioprotectoras. Esto es lo que tiene que ver con la actualidad, la vigencia y la validez científica. Y lo que tiene que ver con la validez social es tener en cuenta todo aquello, todos esos contenidos que no violentan los sistemas de valores de las personas, siempre y cuando, por supuesto, no pongan en riesgo su salud o su vida. Es decir, que si, por ejemplo, trabajamos con poblaciones o personas que por cuestiones religiosas no consumen determinado alimento, bueno, no promoveremos el consumo de ese alimento y trataremos de buscar contenidos que estén relacionados con alimentos que por su aporte de nutrientes puedan reemplazar a ese otro que está proscripto dentro del sistema de valores de las personas. En cuanto al nivel de profundización, esto tiene que estar en relación con los objetivos específicos, por supuesto, el objetivo general y sobre todo con el papel de la población destinataria. El nivel de profundización sobre los beneficios de la lactancia materna en las madres, por ejemplo, no va a ser el mismo que en pediatras u obstétricas, donde podemos hacer un hincapié más intenso y más profundo, valga la redundancia, con relación a la composición nutricional y al papel que juega, por ejemplo, en el trofismo de la microbiota en el bebé. Y lo que de alguna manera ya dije anteriormente, los contenidos previos que las personas necesitan tener para que la secuencia y la complejidad creciente con la que vayamos ofreciendo y trabajando contenidos permita a las personas avanzar en su proceso de aprendizaje y de adquisición de conductas y conocimientos. En cuanto a los temas o contenidos de educación alimentaria nutricional más habituales, uno podría pensar que en general suelen incluirse principios básicos de alimentación saludable, ¿no? Lo que tiene que ver con los distintos momentos de la producción de alimentos, tanto a nivel macro como a nivel familiar, la alimentación en distintas etapas de la vida,
los procesos de selección, compra, preparación y cocción de alimentos, cuál sería la alimentación adecuada en el tratamiento de diferentes entidades patológicas, cómo almacenar adecuadamente los alimentos, cómo conservarlos de manera adecuada a nivel casero, todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manipulación, es decir, la higiene de los alimentos, cómo promover y optimizar la utilización del presupuesto y los recursos familiares en una alimentación adecuada, todo lo que tiene que ver, insisto, con la higiene alimentaria, y en el área de las usinas productoras de alimentos, bueno, etapas en la administración de un servicio. Estos son ejemplos de contenidos, ¿sí? Fíjense que los contenidos nunca contienen verbos, porque si contuvieran verbos estaríamos hablando de objetivos y no de contenidos. Si los contenidos son temas, no debería haber un verbo que refleje una acción. Por ejemplo, si para el contenido de conservación casera de alimentos, como contenido, el objetivo específico podría llegar a ser que las personas destinatarias del programa adquieran las destrezas necesarias para conservar adecuadamente de manera casera los alimentos que tienen a su disposición. Ejemplo, ¿sí? Vayamos a lo que son las redes o mapas conceptuales, que son herramientas que nos facilitan identificar cuáles son los contenidos relevantes, pertinentes a tratar dentro de un programa de educación alimentaria y nutricional según la población a la cual está dirigido. También nos permite distinguir la jerarquía de contenidos, es decir, cuáles son los contenidos más generales, cuáles son los más específicos, cuáles son los contenidos fundamentales o relevantes y cuáles son los subsidiarios, y el hacer este tipo de red o de mapa permite también distinguir cuáles son los contenidos en función de las áreas de la conducta. Y a veces pueden ser estos mapas conceptuales el punto de partida para la formulación de los objetivos. ¿Qué estoy diciendo acá? Que si bien nosotros les estamos presentando una secuencia en la toma de decisiones que supuestamente comenzaría con el diseño de objetivos y luego de contenidos, muchas veces en la práctica y en territorio partimos de los contenidos, de los temas que las personas necesitan reforzar o adquirir para poder diseñar objetivos específicos. De manera tal que muchas veces el mapa conceptual nos permite situarnos en la problemática que estamos abordando y a partir de ella definir los contenidos y los objetivos y hasta muchas veces también las actividades a proponer o experiencias de aprendizaje, tema que volveremos a ver o que veremos, mejor dicho, más adelante. Yendo al ejemplo que habíamos visto en el teórico anterior sobre objetivos, estábamos hablando en ese teórico acerca de que el propósito que nos podríamos proponer como ejemplo y como equipo técnico era el de contribuir al mantenimiento de un estado nutricional saludable en niñas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y puesto en términos de la población destinataria, es decir, en objetivo general, que los cuidadores y familias ofrecieran alimentos y preparaciones saludables a sus niñas
durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Habíamos también diseñado estos tres objetivos, el primero más apoyado en el área cognitiva, el segundo más relacionado con el área procedimental o con las destrezas, y el tercero con el actitudinal. Vamos a ver cómo a estos objetivos específicos los vamos a ayudar con contenidos, es decir, con temas a trabajar con las poblaciones para que esos objetivos puedan llegar a cumplirse con el mayor de los éxitos posibles. Y esto se los muestro en formato mapa conceptual. Si nosotros estamos pensando en que el objetivo general es que las familias y los cuidadores ofrezcan a las niñas durante el aislamiento social preventivo obligatorio alimentos y preparaciones saludables, y entre las cosas que habíamos dicho, vuelvo a los objetivos específicos, el de citar que las personas o los cuidadores y familias fueran capaces de citar los nutrientes críticos cuyo exceso debe evitarse en la oferta alimentaria, fundamentando por qué, podemos decir que un gran contenido educativo son los nutrientes críticos por exceso. Y dentro de ellos estarían las kilocalorías, las grasas saturadas, los azúcares simples, el sodio. En la fundamentación de por qué estos son nutrientes críticos por exceso, deberíamos de alguna manera acercar contenidos relacionados con las patologías que se relacionan con el exceso de consumo de esos o de ingesta de esos nutrientes, sobrepeso y obesidad, riesgo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Yendo al segundo objetivo específico, destinar al menos 3 días de la semana a elaborar menúes caseros con vegetales frescos y frutas para consumo familiar, podríamos decir que un gran contenido serían menúes caseros utilizando vegetales y frutas. Y dentro de ellos podríamos pensar en menúes que estén destinados a formar parte de platos principales o de bebidas, de golosinas, de snacks, de postres, de amasados de pastelería caseros que contengan vegetales y frutas y que por supuesto tengan en cuenta el contenido de cada uno de estos nutrientes críticos que estamos tratando de evitar en exceso. Y finalmente, en cuanto al tercer contenido más de tipo actitudinal, que tiene que ver con valorar la participación de niñas en la elaboración de comidas como actividad lúdica, educativa y promotora de la buena convivencia, el contenido general o el gran contenido serían el papel de niñas en la elaboración de preparaciones y los contenidos subsidiarios serían cómo la participación de niñas en la elaboración de comidas familiares apoya a la motivación o estimula la motivación de esas niñas en el consumo de esos alimentos, con lo cual reforzaríamos la prevención de estas patologías porque se reduciría el consumo o la ingesta de estos nutrientes críticos por exceso. Y otro de los contenidos subsidiarios tendría que ver con la adecuación de el papel que va a cumplir cada uno de esas niñas según su edad. Así como ven este mapa conceptual, invito a que cada uno de ustedes haga este ejercicio con las poblaciones destinatarias que ustedes tienen.
En síntesis, hemos visto entonces la definición o qué es un contenido, qué entendemos por contenido, la clasificación aplicando la taxonomía de Benjamin Bloom, los criterios a tener en cuenta para la selección, contenidos habituales en programas de educación alimentaria, qué son los mapas conceptuales y un ejemplo basado en los objetivos que nos habíamos propuesto en el teórico anterior, en este caso vertido hacia los contenidos. Les agradezco por su atención y los dejo con la bibliografía obligatoria.